Hacer en el día de hoy y mientras tanto vamos a hacer también un repaso de la macro, pero ya más mirando a Europa y a los últimos mensajes de política monetaria que nos están lanzando distintos miembros del Banco Central Europeo. Saludamos a Juan Tugores, es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, desde luego hoy los PMIs de la eurozona nos están de alguna forma dando cierta señal de alivio. Parece que están despejando los peores temores de una recesión en la eurozona. Además, también tenemos que tener en cuenta que los últimos indicadores, también un poco en este sentido, despejaban estos peores temores. Pensábamos que íbamos a tener, por ejemplo, en el caso del PMI, una contracción en el último trimestre de 2022 y otra en 2023. Por el momento parece que ese escenario se está disipando, aunque hay que decir que la preocupación constante sigue siendo la inflación. Ayer, de hecho, el IPC no nos dejaba muy tranquilos. Veíamos un IPC general en el 8,5%, veníamos del 8,6%, apenas una mejora de una décima. Y en el caso de la subyacente veíamos pues un ascenso del 5,3 al 5,6%. Se mantiene en un nivel récord y en medio de todo esto, claro, vigilamos los distintos mensajes de los de los miembros del Banco Central Europeo. Pero en cualquier caso, si miramos la inflación, ¿hasta qué punto debe preocuparnos esta presión persistente que estamos viendo, sobre todo en la tasa subyacente? Bueno, efectivamente, los indicadores que se están publicando en los últimos días, incluso en las últimas horas, lanzan una evidencia mixta, pero en general, sobre todo por lo que hace referencia a la actividad económica, domina un cierto tono moderadamente positivo. Ya no se habla como hace 2 meses, como a final del 2022, de una temible recesión en los del primer trimestre o el segundo de 2023. Esto parece superado, pero la contrapartida es que efectivamente la inflación parece más enquistada de lo que quizás también se esperaba incluso hace pocas semanas. De los datos publicados ayer, como acabas de recordar, el hecho de que la inflación subyacente se resista a bajar, a pesar de que la inflación general lo hace muy moderadamente, pues señaliza un enquistamiento un poco más perdurado, más, más, más enraizado de lo que sería deseable, lo cual seguramente es la antesala de que el Banco Central Europeo se verá obligado a aplicar una subida de tipos de interés seguramente en la próxima reunión y tal vez en la siguiente, que la batalla por la inflación, que quizás hace algunas semanas se veía que estaba encarrilada, pues no está tan encarrilada y por tanto el principal responsable de intentar afrontarla, que son las autoridades monetarias, aquí y prácticamente todo el mundo, tendrá que seguir haciendo su trabajo de endurecer, aunque sea moderadamente, la política monetaria. Bien hablabas, Juan, de una inflación enquistada, ¿no? Es el calificativo que estamos utilizando últimamente para definirla. ¿Crees que puede peligrar el objetivo del 2% del Banco Central Europeo? Hoy Luis de Guindos ha vuelto a reiterar, ¿no? Bajo nuestro mandato, bueno, nuestro mandato principal es garantizar la estabilidad de precios y nosotros entendemos como estabilidad de precios conseguir ese objetivo del 2% en la inflación. ¿Existen dudas reales de que el Banco Central Europeo se vea obligado a aumentar el rango de ese objetivo? Bueno, hay que recordar que en julio de 2021 el Banco Central Europeo reinterpretó su objetivo del 2%, que hasta entonces era un objetivo absoluto, que no podía ser superado, aunque de hecho había sido superado en algunas ocasiones, pero a partir de julio del 2021 el Banco Central Europeo insistió en que la referencia al 2% es un objetivo simétrico a medio plazo, es decir, compatible con momentos en que la inflación se sitúe por encima del 2%. Yo creo que cuando los responsables de la política monetaria europea, y en particular los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, como el señor de Guindos, ratifican el objetivo del 2%, lo hacen en este contexto de que a medio plazo no renuncian obviamente a conseguir este objetivo, pero este medio plazo yo creo que no será en 2023, sino si acaso, y si hay suerte, si las cosas van bien, en el mejor de los casos sería para 2024. Para 2023 cabe esperar que incluso cabe esperar que se modere la inflación, pero sería ilusorio pretender que el objetivo se lograra en los meses que quedan, y estamos empezando marzo. Yo creo que durante 2023 no veremos una inflación al 2% en Europa, sino que quizás la veamos en el mejor de los casos en 2024. Y esto, insisto, dado la redefinición del compromiso con el 2% de julio del 2021, pues es compatible con las afirmaciones que hemos escuchado respecto a
a mantener este compromiso. Bueno, es más, hoy de Guindos decía, ¿no?, que probablemente a lo largo del año, como mucho, veríamos una inflación por debajo del 6%. Ha dicho más o menos que de cara a finales de año, por ahí, ¿no? Así sería más o menos el horizonte que podemos esperar. También estamos viendo en el mercado cómo aumentan las apuestas de que el Banco Central Europeo pues, extienda ese ciclo de subida de tipos de interés más allá de lo esperado. Se hablaba de una pausa este año y ahora parece que se está indicando que el ciclo de subidas podría extenderse hasta febrero de 2024. Ahora recordemos que tenemos una tasa de depósito en el 2,5%. Se espera que para febrero de 2024 podría llegarse al pico terminal del 4%. ¿Ves probable este entorno? Porque parece que está ganando cada vez más adeptos. Sí, lo veo probable, incluso si me apuras, casi deseable, a pesar de que pueda parecer llamativo, incluso provocador afirmar esto. El trabajo del Banco Central Europeo, si lo encargamos así en el Tratado de Maastricht hace ya unas cuantas décadas, era mantener controlada la inflación y hay que dejarle hacer su trabajo. También hay que tener en cuenta que cuando se habla de tipos de interés, el tipo de interés terminado al 4%, la referencia que usted acaba de recordar, últimamente se ha hecho muy popular. Bueno, el 4% de tipos de interés como referencia es un tipo de interés nominal. Pero claro, si la inflación se mantiene en los niveles que se mantiene, un tipo de interés nominal del 4% es un tipo de interés real negativo, porque la inflación está claramente bastante por encima de ese 4%. Por tanto, aquí son dos dinámicas que hay que evaluar necesariamente en paralelo y que no tiene sentido evaluar una por separado de la otra. Y es, bueno, tipos de interés del 3, del 4% sería un lastre muy importante para la recuperación, para la consolidación de la economía europea. Pues depende de cuál sea en paralelo la inflación, porque lo relevante para la adopción de decisiones económicas son los tipos de interés reales, descontando la inflación esperada. Si las expectativas de inflación están para lo que queda de 2023 y buena parte de 2024, pues en el 3, en el 4, incluso pues en el 6% que se mencionaba hace un rato, pues quizás los tipos de interés nominales del orden que se están barajando realmente no sean tan lastre como los que, como considerados aisladamente, podría parecer. Este es un tema de que lo que hay que tener en cuenta son los tipos de interés reales. Es un tema impopular, pero creo que cada vez se abre más paso, al menos en los análisis macroeconómicos, que me parecen más relevantes, incluso los que están presentando los organismos internacionales con mejor conocimiento de causa. Por tanto, creo que los tipos de interés van a ir hacia esos niveles y que solo empezarán a bajar cuando la inflación baje, para entonces mantener el tono, un tono para ir buscando ese tipo de interés real que se parezca al famoso tipo de interés natural o al tipo de interés neutral que podemos situar en torno al 1% quizás. Juan, más allá de la política monetaria, desde luego la política fiscal también tiene un papel importante en esa lucha contra la inflación. Hoy Luis de Guindos lo ha vuelto a recordar, aunque no ha sido el único miembro, perdón, entre los últimos del Banco Central Europeo que se han manifestado en esa misma línea. Distintos miembros en sus últimas declaraciones están pidiendo ayuda a los gobiernos para bueno, conseguir apagar, ¿no?, esta inflación que, como decimos, sigue enquistada. De hecho, Guindos pues, ha hecho especial hincapié, ¿no?, en el sentido de la relación entre política monetaria y política fiscal. Decían, ¿no?, que bueno, en el corto plazo sí que es cierto que la inflación tiene pues, esos efectos positivos en las cuentas públicas, pero en el medio plazo pues, el impacto depende de distintos factores, ¿no?, la naturaleza de ese shock inflacionario, la respuesta de política fiscal. Y bueno, él ha dicho que realmente ha dado un dato muy interesante. Dice, solo un 20% de las medidas desplegadas por parte de los gobiernos han cumplido con los requisitos que hemos puesto desde el Banco Central Europeo. Es decir, que esas medidas de política fiscal sean temporales, sean selectivas, dirigidas a los más vulnerables, que se eviten medidas indiscriminadas. ¿Cómo ves esta petición que sigue lanzando el Banco Central Europeo? No sé hasta qué punto está lloviendo sobre mojado. Bueno, efectivamente, este mensaje lo está repitiendo últimamente prácticamente todos los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, no solo los del Comité Ejecutivo, sino también bastantes de los responsables de los bancos centrales de los países de la zona euro, pero es un mensaje que también coincide en otros analistas. Por ejemplo, la OCDE también viene insistiendo en este tipo de mensajes. Yo creo que el planteamiento, voy a ser
yo no tengo un cargo en estas instituciones, por tanto puedo decirlo de forma un poco más cruda. Para mí la forma de resumir la cuestión sería, miren, cuando estalló la pandemia volvimos a tener un episodio de lo que en la jerga se llama la dominancia fiscal sobre la política monetaria. La dominancia fiscal es que cuando hay una situación de agobio absoluto, como lo fue sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, la prioridad es que rescatar al sector privado, mantener el funcionamiento de la economía, y esto lo hace con más rapidez en la política fiscal ultra expansiva que tuvimos en los momentos más duros de la pandemia, y la política monetaria tiene que acompañar, tiene que limitarse a acompañar con tipos de interés bajos, con expansión cuantitativa. Por tanto, en los momentos más duros de la pandemia mandó la política fiscal, hizo bien su trabajo, y la política monetaria se supeditó a ella, hizo el trabajo secundario que le tocaba. Ahora las tornas han cambiado, ahora la inflación devuelve el protagonismo, devuelve responsabilidad de primer orden a la política monetaria, y lo que están pidiendo los responsables de la política monetaria es, oiga, la dominancia fiscal tuvo sentido en los momentos más duros de emergencia, de situaciones excepcionales, ahora volvamos a tiempos normales, busquemos un mejor mecanismo de coordinación entre política fiscal y política monetaria, y lo que no puede ser es que la política monetaria esté asumiendo una cierta impopularidad, intentando controlar la inflación con medidas como las subidas de tipos, que tienen efectos colaterales desagradables, y que al mismo tiempo la política fiscal efectuada por otros actores económicos pues esté torpedeando la eficacia de estas medidas inflacionistas con medidas generalistas cuya eficacia es dudosa. Yo creo que últimamente, en las últimas semanas, tanto el Banco Central Europeo como nuestro entorno más próximo, el Banco de España, pues ha publicado documentos en que evidencian efectivamente que estas medidas más generalistas es un poco cierto, no es el mejor, es el uso más eficiente de los recursos fiscales, por decirlo de forma suave, y que tendría un menor coste en recursos públicos y una mayor efectividad estas medidas focalizadas, como dicen los trabajos del Banco de España, targeted, como dice la jerga internacional, en vez de las medidas más generalistas que últimamente se han puesto de moda. ¿Qué pasa? Que las medidas focalizadas son más difíciles de gestionar, tienes que identificar mejor a los beneficiarios. En los países del sur de Europa, incluidos nosotros, esto se presta a una cierta picaresca. Si quieres evitar la picaresca, estableces muchos controles burocráticos que merman la eficacia de estas medidas, pero bueno, por tanto que es más complicado llevar a cabo estas medidas focalizadas, estas medidas targeted. Pero que sea más complicado no quiere decir que no se tengan que hacer, y obviamente no podemos dejar el peso de la responsabilidad de luchar contra la inflación a una impopular política monetaria. No podemos incluso desde algunos foros criticar o presentarlo como el malo de la película a los responsables de la política monetaria, cuando las otras herramientas de la actuación de las políticas públicas, la fiscal, pues no acompañan, y algunas políticas estructurales que podrían ayudar también a mantener controlada la inflación, pues no se adaptan o no se adoptan o tardan mucho en implementarse. Otros lugares del mundo, empezando por Estados Unidos, lo han tenido más claro. La famosa ley de reducción de la inflación, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el verano pasado, tiene algunas medidas que obviamente intenta controlar la inflación, como su nombre indica, pero contiene una serie de medidas estructurales de muy amplio espectro que quizás pues, los europeos haríamos bien también, al menos en considerar. Quedamos con ese análisis, como siempre, muy interesante, bueno, y además que nos ayuda a entender cuál es la escena y, bueno, como decíamos, no solo mirando a la política monetaria, también a la política fiscal, y cómo está premiando el Banco Central Europeo a los gobiernos a que también ayuden, ¿no? Pongan de su parte, arrimen el hombro para seguir luchando contra la inflación. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, un placer, muchísimas gracias y buen fin de semana.